tarde para todos. Gracias por conectarse este último viernes del mes de septiembre. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Perfecto, Sí, señora Linda, señor. muchísimas gracias. Gracias por conectarse, como les decía a todos, en este viernes de último mes de septiembre. Soy Helber Pardo, para quienes no me conocen, médico administrativo de la cohorte de psoriasis, líder de este programa educativo. Y para nosotros es un gusto volverlos a ver, a encontrarnos en este espacio, un espacio que está pensado como siempre para ustedes, para el desarrollo de la actividad educativa, pero más allá de todo este proceso, para alcanzar adherencia. Un tema que el día de hoy va a tocar nuestro químico farmacéutico Germán David Cardona Gallego. Él es químico de Audifarma y nos va a apoyar el día de hoy con este interesante tema de adherencia terapéutica, un tema que sin lugar a dudas es crucial a la hora de entender el por qué es importante pues tener una continuidad terapéutica y adherirnos a cada uno de los procesos pues a los cuales ustedes ya pertenecen por estar aquí en la cohorte de psoriasis. Antes de iniciar esta sesión tan interesante y tan especial para ustedes, pues quisiéramos anunciar dar unas noticias muy interesantes, ¿no? Unas muy importantes y relevantes para la cohorte, pero más que para la cohorte, para ustedes como pacientes. En primer lugar, seguramente a ustedes les llegó al correo electrónico este póster, ¿cierto? Esta infografía, y muchos estarán pensando, bueno, ¿y qué es esto tan interesante que nos anuncian acá? Un primer concurso literario para este año, que además está denominado como Mi historia escrita en la piel y que se alinea al Día Mundial de la Psoriasis 2022, que pues nos enorgullece, nos complace anunciar en este evento. Así que muchos estarán pensando de qué se trata. Y pues el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial con ustedes, con los que están asistiendo acá, y esperamos obviamente contar con todos los pacientes que se conectarán con nosotros a través de la plataforma de YouTube, que tuvimos el placer también de lanzarla hace un año y que nos ha ayudado para que todos los que no pueden asistir a estas sesiones o estas capacitaciones mensuales, ¿cierto? El último viernes de cada mes, pues lo puedan hacer también a través de esta plataforma, puedan ver los videos y puedan estar al tanto de todo lo que se desarrolla a nivel educativo para ustedes, porque finalmente es para ustedes con todo el amor y con todo el cariño que lo hacemos todos los profesionales de la salud que participamos en la cohorte. Y entonces tenemos acá el primer concurso literario, se llama Mi historia escrita en la piel, y la idea de este concurso es invitarlos a que ustedes escriban a través de cuentos, a través de poemas, historias de vida que seguramente ustedes traen de hace muchos años conviviendo con la enfermedad, ¿cierto? Acerca de ese cuidado que se debe tener con la piel, acerca de la concepción de la psoriasis desde esa experiencia que han tenido ustedes y esa resiliencia que han tenido en relación a la enfermedad, ¿cierto? Y que hoy la pueden plasmar a través de un papel. Quizás a veces tanto la lectura como la escritura nos enseña o nos permite desahogarnos, ¿no? Y tratar de transmitir esos mensajes que se han guardado por mucho tiempo, ¿cierto? En el estado físico, en el estado mental, en el estado, digamos que biopsicosocial que involucra todo este proceso de salud de enfermedad. Y pues ahora tenemos la oportunidad de lanzar este concurso dentro de IPES especializada, un concurso que está planteado para que ustedes puedan expresar libremente a través de un cuento o un poema esas vivencias que han tenido con la enfermedad. Así que la extensión del cuento es máximo de 2 páginas y la extensión del poema máximo de 30 versos. Esto es importante tenerlo presente para ámbitos de extensión. Eh, el envío de los escritos está planteado hasta el 17 de octubre. Ya de hecho, hoy podemos contar que ya nos llegó un primer cuento, un primer escrito, ¿sí? Que está cargado de mucho sentimiento y mucho amor, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos que ustedes tienen y que han guardado quizás viviendo con la psoriasis, ¿sí? Entonces, la idea obviamente de todo esto es pues, que sea un escrito original, ¿cierto? Que sea de ustedes, que tenga un título,
que ustedes se sientan cómodos al realizarlo, ¿no? Hay categorías, hay 2 categorías, importante esto, menores de 18 y mayores de 18 años. Los menores de 18, pues tendremos obviamente, no tenemos muchos pacientes menores de 18 años en la cohorte, pero quienes lleguen, pues tendremos en cuenta si es un niño, ¿cierto? Pues no lo calificaremos igual que un adolescente, por ejemplo, ¿cierto? O sea, esto lo tendremos en cuenta en las categorías, porque la idea es dar unos incentivos que, en los que buscamos pues que ustedes se alienten a escribir y a plasmar todas esas ideas bonitas que seguramente tienen relación a lo que ha sido su trayectoria con la enfermedad. Quizás también los que se animen a comentar algo en relación al programa, lo que han sentido, esa experiencia de estar acompañados por profesionales de la salud que se interesan por ustedes y que seguramente ayudan a que se fortalezca la herencia, ya como tema de hoy, para que ustedes mantengan una estabilidad clínica, ¿sí? Quizás es una enfermedad de estas tan larga, ¿cierto? Que es una enfermedad crónica para toda la vida y que a veces se pierde la esperanza por encontrar la cura o el tratamiento ideal, pues en búsqueda de todo eso se viven muchas cosas, ¿cierto? Muchas experiencias personales, pero también laborales, académicas, y eso es lo que estamos invitando para que ustedes lo plasmen en un escrito. Prontamente les estaremos haciendo llegar toda la vía para recibir, captar estos cuentos. Desde la semana pasada ya estamos haciendo el lanzamiento así como por redes, ¿cierto? Por WhatsApp, por correo electrónico. Y la idea es que ustedes nos hagan llegar por ahora a este correo electrónico, psoriasisенdigital@gmail.com, esos cuentos. Igual vamos a estarles compartiendo la otra semana como ya el enlace oficial para que ustedes puedan montar en la plataforma, pues que es todo el cuento o el poema. Tienen la posibilidad de escribir hasta tres escritos, tres cuentos, tres poemas o dos cuentos, un poema o un poema para así tener más posibilidades, digamos, de ganar en este concurso, pero que sepan pues que nos interesa conocer esas historias y que se sientan que pues están acompañados. Obviamente desde el área de psicología siempre lo han estado y por supuesto por parte del resto del equipo de profesionales de salud de IPS especializada de la cohorte de psoriasis, pues nuestro interés es que ustedes se sientan a gusto dentro de su cohorte, que los aseguradores, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, que confiaron en nosotros para poder hacerles un seguimiento y poderles brindar la mejor experiencia de atención, pues ustedes la vean reflejada y la vean visualizada también en los cambios que se van dando en su piel y en sus articulaciones, por supuesto. Entonces, eso digamos que en relación al primer concurso literario, con mucho ánimo y orgullo y con todo el cariño, pues lanzamos esto para que todos los que están aquí asistiendo, más los que se conecten a través de YouTube y más a todos los que les llegue, obviamente, la invitación por correo electrónico, por WhatsApp y todo lo que ustedes nos puedan compartir, pues se canalice y lo podamos ver visible prontamente en el cierre de este concurso y podamos tener esa experiencia de leer sus historias y pues premiar esos mejores escritos, digamos, hazlo así, en relación al tema. Adicionalmente, pues todo este primer concurso, ¿cierto? Está enmarcado en este gran día, el Día Mundial de la Psoriasis 2022, que en esta oportunidad pues lo tendremos repartido en dos fechas de esta manera. Como ya quizás aquí hay algunos que han tenido la oportunidad de estar desde el 2020, cuando inició la cohorte de psoriasis, pues ya sabrán más o menos cómo es la dinámica en un evento virtual, ¿cierto? Que hemos tenido en el 2020 un conversatorio, que en el 2021 tuvimos más como esta sesión, ¿cierto?, de capacitación por parte de la especialista, de una dermatóloga que hace parte de la cohorte y los testimonios de los pacientes. En esta oportunidad, pues queremos darle relevancia a ese conversatorio, a retomar ese conversatorio del 2020, pero traerlo en esta oportunidad con un evento virtual y presencial en donde vamos a contar nuevamente con el especialista en dermatología, reumatología, con uno de nuestros psicólogos y adicionalmente vamos a contar con un paciente, ¿sí? Tanto en el evento virtual, que haremos el 26 de octubre del 2022 a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde, por una plataforma WebEx7 de la cual les iremos compartiendo el enlace, obviamente días antes, para que ustedes se preparen, para que salicen y puedan conectarse el 26 de octubre de este año a las 3 de la tarde, ¿vale?
Eso, digamos, es el evento virtual que quedará grabado, que también lo montaremos en la plataforma de YouTube y ustedes podrán hacer parte de este nuevo evento. Pero también tendremos el evento presencial. El evento presencial que es, pues, por primera vez, después de 2 largos años de pandemia, de duras historias también detrás de todo este proceso, de pérdidas, quizás por parte de todos nuestros pacientes en algún sentido, pues volvemos nuevamente con la confianza a la vacuna, con la confianza de que la gente se está cuidando, se sigue cuidando, porque aún se ve el cuidado, se ve que nos dejó ciertas lecciones de vida esto de la pandemia, de la higiene, ¿cierto? De estarnos lavando las manos constantemente, en donde se requiere usar el tapabocas, ¿cierto? Todavía en las IPS, en las EPS se requiere de manera obligatoria y en los transportes públicos usar de manera obligatoria el tapabocas, no olvidar que el COVID-19 no se ha ido, él sigue, él llegó para quedarse como cualquier otro virus o bacteria que ha llegado y se ha quedado pues en este mundo, ¿cierto? Actualmente él sigue y hay que seguirnos cuidando. Ese es el mensaje también, ¿no? Pero pues ya con la confianza que nos da un poco más todo este proceso que se ha surtido y que ya hay nuevamente reanudación de eventos, pues el evento presencial está realmente pensado para disfrutarnos ese evento entre todos, en el buen sentido de la palabra, para conocernos, para aprender mucho más de la enfermedad de manera presencial. Y va a ser el 29 de octubre desde las 8 de la mañana iniciamos en el Hotel Dan Carton de Bogotá. Acá está la dirección apuntada para quienes puedan asistir que estén aquí en Bogotá, tanto del asegurador Compensar o de Nueva EPS, que son quienes están aquí con convenio actual para la corte de psoriasis. Totalmente bienvenidos a este evento, sí, gratuito, sin ningún costo, ¿no? Para, digamos, dejarlo claro, es totalmente para ustedes. Se desplazan, llegan allá con sus acompañantes, con sus familiares, totalmente bienvenidos para tener una mañana, está proyectado más o menos hasta la 1 de la tarde, para tener una mañana llena de un conocimiento, de un conversatorio con los especialistas directamente allí en este auditorio hablándonos sobre la enfermedad, sobre los fundamentos de la enfermedad. Pero adicionalmente vamos a tener un espacio muy, muy divertido de estaciones que han preparado que se ha denominado como la Feria de la Salud, que han preparado nuestros interdisciplinarios, nutrición, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, y que van a organizar y los van a hacer divertirse, van a haber algunos premios, algunas rifas, que todo está dentro del marco de este Día Mundial de la Psoriasis para incentivar los buenos hábitos en salud que se deben tener siempre. Así que quienes nos puedan acompañar el 29 de octubre, les prometemos una mañana bastante interesante, con un buen ánimo y con todo el cariño y amor que siempre tenemos por parte de nuestros pacientes desde la cohorte de psoriasis. Así que esos eran los 2 avisos, el concurso literario, las 2 fechas, 26 de octubre y 29 de octubre, para reunirnos, encontrarnos, ya sea desde la virtualidad, ¿cierto? O desde la presencialidad en el Hotel Dan Carton. Todos totalmente bienvenidos a estos 3 eventos, ¿no? El concurso y estos 2 eventos del Día Mundial de la Psoriasis, que con seguridad nos van a ayudar bastante a entenderlos a ustedes mucho más y a que ustedes nos comprendan también todas las indicaciones que nosotros tenemos para brindarles, tanto desde este programa educativo como desde la consulta del día a día en IPS especializada con nuestros especialistas, porque realmente pues todo esto lo hacemos por y para ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Ahora sí, le doy paso a nuestro químico farmacéutico David Cardona con el tema de herencia del día de hoy. Gracias, David, por conectarte el día de hoy y por traernos este tema que nos va a ayudar a entender un poco la intención de todo este programa educativo y de la cohorte de psoriasis al querer que nuestros pacientes pues se adhieran al programa, se adhieran a las terapias que tienen actualmente farmacológicas y puedan desarrollar buenos hábitos para que logren controlar su enfermedad, que es nuestro objetivo principal. Así que, David, bienvenido. Listo, gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es David Cardona, químico farmacéutico, así como tipo el doctor Helber. Creo que me he visto presencialmente con algunos de ustedes, con otros los he llamado telefónicamente, hemos tenido consultas, así que si reconocen mi rostro o mi voz, pues ya
por fin nos conocemos un poco más. El día de hoy, como decía el doctor Helber, vamos a hablar acerca de la adherencia al tratamiento en el marco de la enfermedad de la psoriasis. La adherencia al tratamiento como éxito farmacológico. Entonces, en este momento voy a apagar la cámara para que no tengamos inconvenientes con las telecomunicaciones, porque a veces con las cámaras encendidas se pierde la conexión, entonces la voy a apagar. Si tienen alguna pregunta, para que por favor la vayan anotando y al final me hacen las respectivas preguntas, ya sea para el doctor Helber o para mí, y las contestamos. ¿Listo? Así es, David, muchísimas gracias por recordar, porque justo iba a decir eso, sí, o sea, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer saber a través del chat, nos la van contando y nosotros así ya la vamos visualizando para al finalizar la sesión, hacer dar la respectiva respuesta y igual, si alguna persona se anima al final y nos quiere hacer una pregunta directamente, prenden su micrófono y nos lo pueden hacer saber, ¿vale? Por ahora, pues tratemos de mantener los micrófonos apagados para pues así no generar ninguna interferencia en la capacitación. Así que muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos. Gracias, doctor. También quería agradecerle a ustedes por su tiempo para poder encontrarnos y a los pacientes y a los acompañantes para sacar esta oportunidad y poder compartir estas ideas para mejorar el tratamiento de la psoriasis. Por favor, doctora, siguiente diapositiva. Como habíamos visto en el video que puso el doctor previamente, el programa de psoriasis lo conforman un gran número de profesionales de la salud. El líder natural del equipo es el dermatólogo, el especialista, pero junto al especialista van acompañados otros profesionales de la salud, como médico líder, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, personal administrativo y químicos farmacéuticos. Yo soy uno de esos químicos farmacéuticos, pero somos varios. Todos estos profesionales de la salud están orientados a enfocarse en el paciente en cada uno de estos aspectos, ya sea en la parte nutricional, en la parte psicológica, en la parte de la actividad física, en la parte de los medicamentos, porque cada uno de esos objetivos pequeños es el que contribuye para que al final el tratamiento general y la enfermedad como tal se logre controlar. Entonces nosotros somos profesionales adicionales y que le damos un apoyo al dermatólogo para que ese tratamiento que él prescribe sea un tratamiento exitoso. Así, por lo tanto, ustedes van a tener consultas en la cohorte de psoriasis, sea presencial o telefónicas, con toda esta lista de profesionales con el objetivo de dar un abordaje integral e identificar si existe algún factor de riesgo que pueda conducir a que la psoriasis se pueda activar o que el tratamiento pueda fracasar, dado que algún factor de riesgo no está ayudando. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Ya en cuanto a lo que se refiere a las consultas de seguimiento por químico farmacéutico, o sea, las actividades que yo realizo, son consultas dirigidas a verificar la dosis y frecuencia de administración que el paciente está utilizando, ya sea de medicamentos tópicos, de medicamentos orales o productos subcutáneos. Entonces, con el fin de verificar que la dosis que el paciente está utilizando en su casa sea realmente la dosis que el especialista prescribió y la frecuencia de administración que el especialista prescribió. Si hay alguna discrepancia entre lo que refiere el paciente y lo que nosotros identificamos en la historia clínica, entonces, pues ahí se hace una educación al paciente para que haga una corrección, o si es algo que realmente es algo muy mm, significativo o algo más grande, pues ya se hace una solicitud, se notifica al dermatólogo para que hable con el paciente. También durante la consulta con químico farmacéutico se hace identificación de reacciones adversas. Hay que recordar que las reacciones adversas son como esos efectos secundarios
que se desencadenan por el uso de los medicamentos, pero son efectos secundarios, muchos de ellos no deseados y que muchos de ellos no son tolerados por el paciente y por lo tanto son muy importante identificarlos porque esos efectos secundarios podrían poner en riesgo al paciente porque puede desarrollar un problema de salud adicional o hacer que el paciente pues no sea, no le guste el tratamiento y no lo utilice. También identificamos interacciones medicamentosas, o sea que si usted está utilizando este medicamento y está utilizando otro medicamento, le podría producir un efecto nocivo a su salud, o se está utilizando un producto natural, homeopático, suplemento nutricional. Entonces es muy importante que nos lo cuente durante las consultas, ya sea con el especialista o el químico farmacéutico, para poder identificar esos productos que podrían afectar el desenlace del tratamiento para la psoriasis. También le vamos a preguntar a usted sobre la prevalencia de las lesiones psoriásicas porque allí vamos a identificar si el tratamiento en realidad está siendo efectivo, si han crecido, si han disminuido las lesiones, si ya genera más caspa, menos caspa, si genera más picazón, más prurito, si no. Entonces es muy importante conocer todas estas condiciones. Y finalmente, evaluamos la adherencia. La adherencia, que es el tema que nos convoca en esta presentación, si continuamos, doctor. La adherencia, entonces, vamos a definirla para saber de qué exactamente estamos hablando. Entonces, la adherencia la podemos definir como el grado de cumplimiento de la conducta de un paciente a las recomendaciones acordadas por el profesional sanitario en relación a la toma de medicación, el seguimiento de la dieta o la modificación de hábitos de vida. Si hablamos de la adherencia del tratamiento para la psoriasis, hay que tener en cuenta que el tratamiento no son solo los medicamentos, lo cual es una parte muy importante, pero hay otros factores de riesgo, como les mencionaba anteriormente, que también afectan a la enfermedad y hacen que a pesar de que ustedes estén utilizando un medicamento y estén controlados con ese fármaco, hay otros factores de riesgo que hacen que la enfermedad se reactive y se exacerbe, como factores familiares, de estrés o problemas nutricionales, mala alimentación. Entonces, todos estos factores de riesgo adicionales también hay que tenerlos en cuenta y ver cómo el paciente cumple todas esas recomendaciones de los profesionales de la cohorte de psoriasis para poder controlar su patología. Entonces, si hablamos de la adherencia del tratamiento, sería ver si el paciente está cumpliendo con todas las recomendaciones dadas por el médico tratante en cuanto a sus medicamentos, por el nutricionista en cuanto a su alimentación, por el terapeuta, fisioterapeuta en cuanto a la actividad física, el psicólogo en cuanto a la parte emocional. Entonces, todo eso contribuye a controlar la enfermedad. Continuamos con la siguiente. Hay que tener en cuenta que ya para hablar en cuanto a la adherencia de los medicamentos, que es lo que a mí me compete durante las consultas de seguimiento, vamos a seguir hablando entonces de la adherencia, pero en cuanto a los medicamentos exclusivamente, sin decir que la adherencia a las recomendaciones del nutricionista, psicólogo y de demás profesionales no sean importantes, sino que como me compete la parte de medicamentos, vamos a enfocarnos allí. En cuanto a eso, entonces, vamos a decir que los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los administran. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes podrán tener acceso al mejor dermatólogo, a la mejor clínica, al medicamento comercial más caro. Pueden llevárselo a su casa en la nevera de confort con refrigeración. Puede ser un proceso perfecto, pero si el paciente que se tenga que aplicar el medicamento los viernes, no solo aplica el viernes, sino que esta semana se lo aplicó el martes, la otra semana se lo aplicó el sábado y así, pues realmente el medicamento y toda la atención de salud no va a funcionar, porque esta responsabilidad en el manejo de la psoriasis es una responsabilidad compartida.
Dentro del equipo de salud, que somos nosotros debemos ofrecerle al paciente la prescripción de un medicamento realmente efectivo, realmente seguro, las recomendaciones adicionales para que ese tratamiento sea exitoso, pero es una responsabilidad compartida porque el paciente debe ser aquel personaje dentro de esta relación que debe cumplir con las recomendaciones pactadas para que ese tratamiento sea exitoso. Sin la participación, ya sea del paciente o, en otros casos, del cuidador, el tratamiento farmacológico no va a ser exitoso y va a terminar en fracaso. Continuando con la siguiente presentación. Entonces, en términos globales, si pensamos en todas las patologías, se ha cuantificado, se ha estimado que alrededor de un 50% de los pacientes son adherentes. O sea, solo la mitad de los pacientes cumplen con la toma de su tratamiento farmacológico en cuanto a la dosis y frecuencia de administración. Por lo tanto, tenemos una gran población de la cual no cumplen con estos criterios y por lo tanto, a pesar de que puedan recibir los medicamentos, su enfermedad no se controla simplemente porque no cumplen las recomendaciones del personal médico. Dentro de las patologías que presentan mayor inadherencia están las patologías crónicas. Las patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, la psoriasis, todas aquellas patologías que son, no tienen cura, son de aquí para adelante y tienen que tener un tratamiento farmacológico para poder tener un estilo de vida sano y poder realizar las actividades cotidianas. Entonces, en esas patologías crónicas, como es una carrera a largo plazo, muchos de los participantes en esa carrera pierden la motivación y pierden el cumplimiento en esas frecuencias y dosis y por lo tanto la carrera termina es ganando la enfermedad. Por lo tanto, la importancia de fortalecer esa motivación en el paciente para que cumpla con las reglas establecidas. Como ustedes saben, la psoriasis hace parte de las enfermedades crónicas que no tienen cura, como ya les mencionaba. A pesar de que no tiene cura, tiene muchas posibilidades de medicamentos, desde los medicamentos tópicos, orales, subcutáneos e inclusive endovenosos, para su manejo. De tal forma que muchos pacientes inclusive pueden vivir durante muchos años, inclusive toda su vida, sin tener lesiones o algunos de ellos con una muy baja prevalencia de lesiones, de tal forma que les permita cumplir con todas sus actividades cotidianas, laborales, familiares, sociales, para que puedan tener una vida plena. Por lo tanto, esta adherencia favorece eso, una calidad de vida, una recuperación de su enfermedad y evitar complicaciones de desenlaces productos de las exacerbaciones de la psoriasis. Como ya les comentaba, pues es un ejercicio de responsabilidad compartida y dado que esto es un factor muy importante dentro de los tratamientos, las diferentes IPS y los diferentes prestadores tienen programas de fortalecimiento de la adherencia a través de diferentes profesionales de la salud como químicos farmacéuticos a través de actividades de seguimiento farmacoterapéutico. Por lo tanto, el día que los llamen para una llamada, una consulta de seguimiento farmacoterapéutico, se trata de esto que estamos mencionando. A continuación, en la siguiente presentación, vamos a hablar de los factores de riesgo para la no adherencia a los tratamientos farmacológicos. ¿Por qué los pacientes, digamos, no cumplen con esos tratamientos farmacológicos? Dentro de esos están los antecedentes de abandono a tratamientos anteriores. Por ejemplo, si en nuestra cohorte comienza un paciente que va a empezar con metotrexato, tabletas, pero tiene un historial de hipertensión y que no se toma su losartán,
no sé, o tiene diabetes y no cumple con la administración de metformina. Quiere decir que es un paciente que no cumple con las frecuencias de administración, ya sea porque se le olvida frecuentemente, porque no, realmente no le da tanta importancia al medicamento, o ocurre algo con él que no hace que pueda cumplir con sus medicamentos. Por lo tanto, eh, hay un alto riesgo de que cuando comience con nosotros un paciente de estas características, también se comporte de la misma forma. Entonces, por eso nosotros somos tantos profesionales de la salud para inculcarle una cultura diferente y rebajar esos porcentajes de inadherencia que presentan la población en general de los pacientes. Estos programas especiales, entonces, fomentan una adherencia mucho mayor dentro de los pacientes de nosotros de psoriasis, de tal forma que la enfermedad esté mucho más controlada dentro de nuestra población a comparación de otras poblaciones. Otros factores de riesgo es la ausencia de apoyo familiar. Hay hay micrófono muy abierto. Don Alberto, ¿tiene el micrófono abierto? Recordamos, por favor, apagarles los micrófonos para poder continuar con la capacitación. Muchas gracias. Listo, mientras don Alberto apaga su micrófono, continuamos hablando en cuanto al apoyo familiar. La ausencia del apoyo familiar es un factor de riesgo muy importante para la no adherencia al tratamiento. El apoyo familiar o también su grupo cercano, ya sea puede ser amigos, su ausencia hace que el paciente sea no adherente porque como es una carrera larga, como les comentaba ahora, el paciente pierde la motivación, ya sea por el uso frecuente del medicamento o porque no, llega a un momento en cual se vuelve muy pesimista en cuanto a su enfermedad, entonces decide mejor que la enfermedad siga su curso, llevando a complicaciones. Entonces es importante que haya una persona al lado del paciente, ya sea familiar o amigo, que lo esté motivando constantemente en cuanto a asistir a las citas, a administrarse su medicamento, a conservar el medicamento refrigerado en caso de que lo necesite adecuadamente. Entonces, esa persona adicional que le recuerde las cosas que el paciente puede olvidar y sobre todo esa persona que motiva al paciente a continuar con esa carrera larga en la cual se encuentra. Recordar que los tratamientos para la psoriasis, dado que es una enfermedad crónica, son tratamientos prolongados para toda la vida. Puede que el paciente cambie de medicamento durante 5 años, utilice uno, durante los otros 10 años utilice otro, pero siempre va a estar con un producto farmacéutico para el control de su patología. Por lo tanto, hay algunos pacientes que al estar tantos años con un tratamiento se encuentran desmotivados, ya sea porque les causa un efecto secundario o porque se tienen que chuzar todas las semanas. Pero entonces, en caso de que ustedes llegasen a presentar esas condiciones, es muy importante que nos cuenten esas circunstancias. Si existe algo que los incomode o que los desespere, los estrese en relación al tratamiento, que puedan ustedes pensar en no seguir con él. De tal forma, encontrar una alternativa farmacológica más cómoda para ustedes y que puedan seguir controlando su patología. Como les comentaba, los efectos secundarios de los medicamentos, hay algunos medicamentos, ustedes podrían en estos grupos de pacientes identificar que un mismo medicamento pueden recibirlo 2 pacientes y un paciente no sentir absolutamente ningún efecto secundario y el otro paciente los presenta todos. Y es porque cada respuesta de cada paciente es una respuesta muy individual a cada medicamento. Por lo tanto, es importante evaluar uno a uno los pacientes en cuanto a efectos secundarios
porque algunos de ellos presentan efectos secundarios que los hacen desistir de sus tratamientos para el control de la psoriasis. Otro factor de riesgo es la falta de comunicación entre el médico y el paciente, dado que el paciente no logra comprender durante la consulta todas las recomendaciones del médico. Por lo tanto, puede contar con nosotros cuando lo llama el químico farmacéutico, cuando lo llama el nutricionista. Si hay alguna recomendación que ustedes no comprendieron, pueden contar con nosotros para nosotros explicarle de qué se trata, o si tienen alguna duda con su tratamiento, su enfermedad, nos pueden preguntar a nosotros para poder, digamos, resolver todas esas dudas. En este ítem es muy importante algo, es que es la influencia de su entorno en cuanto a los amigos, los vecinos. Nos ha pasado mucho que muchos pacientes dicen, y pasó mucho durante la pandemia, es que no se aplicaban los biológicos porque decían, no, es que una vecina me dijo que no me aplicara el biológico porque eso me bajaba demasiado las defensas y me iba a morir del COVID. Entonces, cuando los pacientes reciben ese tipo de información, pero sin confirmar con nosotros, eh, pueden tomar decisiones equivocadas que atentan contra el éxito del tratamiento farmacológico, de tal forma que hace que la enfermedad se active, progrese, se exacerben las lesiones e inclusive volver a controlar la psoriasis con el mismo producto que tenían, a veces inclusive no ocurre. Hay que pasar a otros productos porque la psoriasis, como ustedes conocen, es una enfermedad como si tuviera inteligencia propia en la cual busca siempre el camino como de salir a flote. Pero entonces no le podemos dar la oportunidad de salir a flote eh, interrumpiendo los tratamientos por información sin confirmar. Hay algunos pacientes con una lenta, una baja evolución de la enfermedad en las cuales durante muchas semanas, inclusive meses u otros años, ya tienen su piel completamente limpia. Y al pasar tanto tiempo con esa piel en perfectas condiciones, asumen de que ya se han curado. O también asumen de que al estar totalmente con la piel sana, pueden tener un chance de tener al menos unos meses o un tiempo importante sin recibir tratamiento y poder descansar del mismo, lo cual es una consideración equivocada, porque como ustedes conocen, la psoriasis es producto de una alteración en la programación de las defensas de su cuerpo. Y esas defensas de su cuerpo las produce cada paciente. Y esa producción es para toda la vida. Y como se producen esas defensas mal programadas, esa producción va a ser constante para toda la vida y por lo tanto hay que utilizar un medicamento para bloquear esas sustancias que están mal programadas y que elabora su cuerpo. Por lo tanto, puede que usted pueda suspender o interrumpir el tratamiento por efectos administrativos, digamos que la EPS no se lo autorizó, y puede que durante ese mes que no se aplicó el medicamento, o 2 meses, o el tiempo que sea, usted no haya presentado lesiones. Pero eso no significa que la enfermedad se haya desaparecido. Eso significa que la enfermedad está encontrando su camino para volver a salir en ausencia del tratamiento farmacológico. También tenemos otros factores de riesgo como las bajas expectativas terapéuticas, algunos pacientes que nos pasa mucho, los pacientes que han sufrido de psoriasis durante muchos años y no han tenido oportunidad de escalar a unos medicamentos diferentes a los tópicos. Por lo tanto, ellos piensan que solo los medicamentos tópicos son los únicos que existen para el control de su psoriasis. Y son pacientes que durante toda su vida han tratado de controlar su psoriasis con cremas, productos tópicos y llegan después a la corte de nosotros con unas expectativas muy bajas, desanimados, porque piensan de que pues si ya ninguna crema les sirvió, ya no hay ningún otro medicamento que les funcione, cuando realmente es algo equivocado.
porque aparte, como les comentaba ahora, de los medicamentos tópicos, existen medicamentos orales y otros inyectados que también son para el tratamiento de la psoriasis y le van a ayudar mucho para el control de sus lesiones. Algunos pacientes utilizan sustancias ilícitas, lo cual se considera un factor de riesgo para la no adherencia, dado que ya sea por su adicción a ellas, se les olvide la aplicación de esos medicamentos o simplemente su frustración que manejan a través de las sustancias ilícitas hacen que la activación de su enfermedad sea más llevadera, por así decirlo, y entonces pretendan no acceder al medicamento a pesar de que lo tengan. Y al final, pues va a estar con muchas lesiones y ya el medicamento para otra vez empezar a hacer efecto, pues ya va a ser más complicado. Y finalmente, el aumento del peso. Algunos pacientes que por condiciones ya sea de su actividad diaria o propias de su cuerpo o por efecto secundario de algunos medicamentos, podrían presentar un aumento del peso. Entonces, esto hace que ellos, pues entonces decían no tomarse en esos productos, porque pues le dan más relevancia a su peso corporal que a su estado de la enfermedad, lo cual es una estrategia de ciertamente, en cierta proporción válida, porque pues uno tiene que cuidar también su aspecto físico y algunas personas que asiste, que dependen de ello. Pero entonces cuando ocurra esto, es muy importante que hablen con nosotros para saber si en realidad el tratamiento de la psoriasis tiene que ver con ese aumento de peso o si en realidad sí tiene que ver entonces a qué alternativa pasamos para que no le afecte su peso. Pero una muy mala estrategia es que sí, es que el médico me formula eso, pero me aumenta de peso. Yo creo que eso es lo que me aumenta de peso y no me lo tomo, pero tampoco le digo a él que me lo cambie porque pues me va a regañar o simplemente no creo que haya otra cosa que me sirva mejor. Pero entonces es esta comunicación sincera que debemos tener entre paciente y el equipo de salud para poder tener un resultado exitoso en el tratamiento de la psoriasis. Con el si- Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de las complicaciones de la no adherencia. ¿Cuáles son aquellas complicaciones de yo no tomarme la dosis de metotrexato tabletas que me indica el paciente, el médico, el dermatólogo? ¿Cuáles son las consecuencias de yo no tomarme el ácido fólico todos los días? ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicarme el Eternecep cada semana? Entonces, una de las principales consecuencias es la recaída frecuente de la enfermedad. En el caso de la psoriasis, es exacerbación de las lesiones. No tomarse el metotrexato de acuerdo a las indicaciones del dermatólogo o aplicarse cualquier otro medicamento formulado para el manejo de la psoriasis, pues va a favorecer que la psoriasis se active, progrese y se exacerbe las lesiones, como ya lo habíamos comentado. Dependencia, esta no adherencia también conlleva a la dependencia a algunos medicamentos. Hay algunos pacientes que no se aplican los medicamentos el día que es, no se toman las tabletas a la frecuencia que es, entonces sus lesiones de la psoriasis se exacerban y siempre recurren a automedicarse con otros productos, generalmente corticoides tópicos, con betametasona, con clobetasol champú, loción de betametasona y bueno, todos los productos tópicos que puedan comprar en la droguería. Entonces, algunos pacientes, es como si no confiaran en su tratamiento prescrito y creen que siempre van a tener que acudir a los tratamientos tópicos como medida para eh, salvarse de las lesiones cuando se exacerban. Entonces, esa podría ser una de las consecuencias de la no adherencia. Una de las consecuencias más graves de la no adherencia son los fallos terapéuticos. Los fallos terapéuticos son aquellos en los cuales
usted recibe un tratamiento farmacológico, inicialmente pueden haber dos posibilidades. El fallo terapéutico primario, en el cual usted recibe un medicamento indicado para su psoriasis, pero usted lo utilizó y nunca le sirvió para nada. Entonces eso quiere decir que ese medicamento no fue útil para su psoriasis, pero en el caso suyo particular, puede que otro paciente, justamente ese mismo tratamiento sea supremamente efectivo. Como les decía ahora, la respuesta de cada paciente hay que analizarla de forma individual. El otro camino del fallo terapéutico es el fallo terapéutico secundario, en el cual ocurre que el paciente recibe el tratamiento durante los primeros días o primeras semanas, primeros meses o años. El paciente le sirve completamente el tratamiento. Se le controla la psoriasis, se le desaparecen inclusive completamente las lesiones de la piel, del cuero cabelludo, de las uñas. Pero ya con el paso del tiempo, como le digo, puede ser semanas, meses, años, empiezan a aparecer punticos de psoriasis, ya luego esas lesiones son más grandes, como una moneda, luego son lesiones mucho más grandes, generan prurito, ya generan caspa. Eso quiere decir que el medicamento está perdiendo efectividad y ya cuando realmente hay una actividad de la enfermedad, pues uno ya dice que hay un fallo terapéutico secundario del tratamiento. Pero este fallo lo contribuye mucho la no adherencia al tratamiento, es decir, no aplicarse el tratamiento el día que es o no tomárselo el día que es. ¿Esto qué implica? Esto implica que si el paciente está con un tratamiento tópico, pues entonces hay que escalarlo a un tratamiento oral. Que si el paciente recibe oral, hay que pasarlo a un tratamiento inyectado. La complejidad de esto es que a medida que vamos escalando de opciones de tópico a inyectados subcutáneos, inclusive alguno endovenoso, eh, incrementa el riesgo de efectos secundarios. Principalmente podemos hablar de las infecciones. Dado que estos medicamentos están diseñados para bajar un poco la actividad de su sistema inmune para que esas defensas no ataquen su piel y no le generen lesiones. Entonces, a medida que vamos escalando en las posibilidades de tratamiento, pues esos medicamentos inyectados tienen un riesgo mayor de hacer que el paciente presente efectos secundarios como las infecciones respiratorias, por ejemplo. Eso no quiere decir que todos los pacientes que reciban medicamentos subcutáneos, como digamos adalimumab, secukinumab, ixekizumab, vayan a mantener con infecciones respiratorias, porque muchos de ellos han estado años con esos biológicos y nunca han tenido infecciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riesgo está presente. Es como decir, si uno se monta en un carro, el riesgo de uno estrellarse, pues hay un riesgo. No quiere decir que yo siempre que me monte a un carro me vaya a estrellar, pero siempre que yo me monte en un carro, el riesgo va a estar presente de que yo me pueda estrellar. Entonces, el hecho de que utilicemos estos medicamentos, principalmente los de la última línea, que son los subcutáneos biológicos, pues entonces ellos tienen un perfil de riesgo más complicado para el paciente y por lo tanto significa un cuidado más riguroso por parte del Señora, paciente. estoy esperando una señora. Señor, don Alberto, se le prendió el micrófono. Listo, muchas gracias. Entonces, como le comentaba, estos fallos terapéuticos, dada la no adherencia, va a hacer que tengamos que pasar a otros tratamientos con perfiles de seguridad más riesgosos para poder controlar esta patología. También las complicaciones por la no adherencia pueden ser hospitalizaciones, por ejemplo, aquellos casos en los cuales las lesiones están tan exacerbadas que el paciente se rasque de tanta prurito, de tanta piquiña que le da y ya se lesione tanto la piel que le generen heridas abiertas
y esas heridas abiertas se infecten, entonces le generen celulitis, infecciones en la piel, entonces se tenga que tener al paciente hospitalizado para la administración de antibióticos endovenosos. Entonces, vemos cómo estos pacientes que son no adherentes y como negacionistas de su condición, de su enfermedad, pueden terminar en complicaciones, inclusive que requieran hospitalización. Finalmente, como otra complicación de la no adherencia, es aumento de complicaciones adicionales de la enfermedad. Como ustedes saben, la psoriasis, como ya lo habíamos mencionado, es una enfermedad del sistema inmune, pero esta enfermedad, en el caso de la psoriasis, se manifiesta principalmente en la piel. Pero eso no quiere decir que no pueda tener otras manifestaciones. Como ustedes saben, eh, la psoriasis puede manifestarse en las uñas, inclusive puede manifestarse en las articulaciones, causando un diagnóstico adicional que es la artritis psoriásica. Sin embargo, la psoriasis, cuando está totalmente descontrolada y activada, no para allí. Ella, como es una alteración del sistema inmune, si existe algún otro órgano susceptible, ella podría comprometerlo, pero son casos muy raros y en casos de la psoriasis muy agresiva. Pero como les comentaba ahora, el riesgo está allí y por lo tanto es mejor que desde el principio tengamos lo más controlada posible la psoriasis para no llegar a esos límites de complicaciones raras y serias. Ya continuando, vamos a hablar acerca de los consejos para mejorar la adherencia. Dentro de los consejos para mejorar la adherencia de acuerdo a las causas de la no adherencia, entonces vamos a hablar de cuestionar la información que les entreguen los amigos y que ustedes puedan leer en internet o en redes sociales. Y el segundo, mantener informado acerca de los horarios, dosis y reacciones adversas. Esos dos van como de la mano. Es muy importante que los pacientes se vuelvan expertos tanto en su tratamiento farmacológico como en su enfermedad. Hay pacientes que están totalmente enterados para qué existe el metotrexato, qué reacciones adversas causa, el secukinumab. Entonces, son pacientes que también en cuanto a su enfermedad, sabe que las puede desencadenar un factor emocional, que la puede. Entonces, son pacientes que están muy enterados de su enfermedad y de su tratamiento, lo cual es muy importante. Sin embargo, esa documentación hay que validarla con el grupo clínico, o sea, con nosotros, para poder decirle si en realidad esa información es cierta o no. Porque hay mucha información en Internet y en redes sociales en torno a la psoriasis y a muchas otras enfermedades que el paciente toma como ciertas porque, digamos, leen en Twitter que lo dijo el perfil del doctor Pepito Pérez. Pues entonces, como se hace llamar doctor Pepito Pérez en Twitter o en Facebook, entonces le dan cierta relevancia a lo que él dice. Entonces, la recomendación es que esa información sí la lean, pero la cuestionen y nos pregunten a nosotros si en realidad lo que están leyendo es cierto. Porque si ustedes lo leen en el perfil de Twitter del doctor Pepito Pérez y es verdad, pues nosotros no tendremos ningún problema en decir, ah, sí, claro, esa es otra cosa relacionada con el tratamiento. También se recomienda, para mejorar la adherencia, escribir las recomendaciones entregadas. Posterior a la visita que ustedes tengan con el dermatólogo o con cualquier consulta que tenga con cualquier funcionario de la corte de psoriasis, es muy importante que esas recomendaciones, si usted es una persona que suele olvidar cosas, pues las anote para que las tenga en cuenta y ese fortalecimiento del tratamiento pues no se pierda. Ya sea la frecuencia de administración, qué día se lo tiene que tomar, cuántas tabletas, si son las 6 tabletas juntas o son 3 tabletas por la mañana y 3 tabletas por la noche, o si se puede tomar mejor una tableta de ácido fólico todos los días. Entonces todas esas recomendaciones
hay que anotarlas para que el día de mañana las recuerde y el tratamiento sea efectivo. En caso de que las olvide o les cause confusión sus propios apuntes, igual recuerde que nosotros les estamos llamando al menos durante cada 3 meses. Yo los estaré llamando a algunos de ustedes para preguntarle acerca de sus tratamientos. Si ustedes tienen alguna duda, tienen toda la libertad de preguntar. Asistir a las citas acompañado con alguien es una muy buena idea para que esa otra persona, en caso de que usted no comprenda, pues el acompañante logró entender y le pueda explicar pues, a usted en casa qué es lo que quiso decir el dermatólogo o alguno de nosotros, dado que las consultas lamentablemente pues tienen un tiempo corto de duración. Entonces es importante que pues asistir con una persona le dé esa ventaja. Tener una red de apoyo que le ayude a recordar lo que ya hemos dicho y lo mantenga motivado. Le recuerde que es una enfermedad crónica, que sí, que tal vez no pueda tener cura, bueno, pero tiene muchas posibilidades de tratamiento, que muchos pacientes pueden vivir incluso sin lesiones. Tenemos pacientes que han llegado a nosotros después de muchos años, ya con 50 años, con 60 años de edad, y empiezan tratamiento biológico sin ninguna expectativa, totalmente desanimados. Hubo un paciente que me acuerdo mucho que empezó el tratamiento con secukinumab sin ninguna esperanza. 6 meses después volvió a la IPS con toda la felicidad del mundo y con fotos de que estuvo en la playa, que desde su infancia no había vuelto a la playa ni a piscina. Entonces, la oportunidad de tener un grupo de apoyo, ya sea su familia, sus amigos o inclusive nosotros que los estamos llamando constantemente, es para tenerlo motivado y de que no fallezca esas ganas de continuar con ese medicamento para el control de su enfermedad, o que si ese tratamiento que está recibiendo actualmente no está siendo completamente efectivo, tenga la esperanza de que tienes otras alternativas y puede recibir otros tratamientos para controlar esas lesiones. Finalmente, recordar aquellas sugerencias en cuanto a la alimentación, actividad física y aquellas recomendaciones de la parte emocional que hace los psicólogos, porque de nada sirve que usted se aplique correctamente el adalimumab cada 15 días, de que usted se hidrate la piel, de que usted asista a las consultas, si no come adecuadamente de acuerdo a las indicaciones del nutricionista, si usted, digamos, tiene una vida emocional demasiado estresante y es justamente el estrés el que desencadena sus lesiones, entonces puede recibir incluso el medicamento más caro, pero si sus lesiones de la psoriasis son desencadenadas por un factor emocional, pues entonces hay que hablar con el psicólogo para identificar cuáles son esos desencadenantes y tratar de controlarlos, si es un aspecto familiar, laboral, económico o inclusive medioambiental, tratar en esas consultas, identificar ese factor de riesgo, controlarlo y hacer que el tratamiento sea efectivo. Ya continuando con los consejos, hablando en la siguiente diapositiva, hablamos del compartir la experiencia con otros que tengan su misma condición. Estos espacios en los que estamos o en los que decía el doctor, que van a hacer en Bogotá, son muy importantes sacarles el tiempo para compartir experiencia con otros pacientes, principalmente aquellos pacientes que no confían en los medicamentos o están totalmente desanimados en cuanto a su enfermedad vaya a ser controlada, porque va a tener la oportunidad de encontrarse con otros casos en los cuales los pacientes es como si no tuvieran psoriasis, o sea, no tienen lesiones. Y son casos muy bonitos porque realmente es la evidencia de que tal vez aquellos que tienen todavía lesiones no han llegado a ese medicamento como realmente idóneo para él, para controlar completamente sus lesiones.
Usar la tecnología para recordar la aplicación del medicamento. Si ustedes utilizan aplicaciones en su celular, el celular, alarmas en su casa o simplemente alguna estrategia tecnológica para recordar la fecha y hora de aplicación, es muy importante realizarlo. Asistir a las actividades como estas, talleres que se hagan por lo mismo que les decía ahora, para aprender más de su enfermedad, para aprender más de los medicamentos, para evitar desencadenar infecciones en caso de que ustedes manejen productos inyectados que incrementen el riesgo de infección, para aprender todos los secretos que hacen que a lo último su tratamiento les permite un estilo de vida como si la enfermedad no estuviera allí. Un aspecto muy importante es no realizar cambios en su tratamiento sin consultar al médico. Pasa mucho que los pacientes, digamos, presentan efectos secundarios, por ejemplo, con el metotrexato. No, es que el metotrexato me cae muy mal las tabletas. Entonces no me tomo las 4 juntas los fines de semana, sino que me tomo una todos los días para aguantar más el estómago. Pero esos cambios sin una previa validación del grupo médico es un error, porque esos cambios pueden hacer que la efectividad del tratamiento se pierda. A pesar de que en este caso en el que estoy diciendo eh, se esté tomando las 4 tabletas, pues no se las está tomando juntas y no le está causando el efecto deseado. Así que cualquier cambio, ya sea de que ustedes se apliquen el secukinumab cada mes y ya no tenga lesiones y decidan no aplicárselo cada mes, sino que usted diga, no, como que mejor dejo una jeringa ahí y mejor me la aplico dentro de 2 meses porque ya estoy como controlado, pues es mejor consultar esos cambios con nosotros para saber si realmente es adecuado o no. Asistir a las citas de seguimiento o en caso de que los programen a consultas telefónicas, por favor, pues confirmar que tienen disponibilidad a esa hora o en caso de que no la tengan, poder definir en qué horario están disponibles para poder realizar esta consulta y poder identificar todos los factores de riesgo que les he estado hablando. Y finalmente, tomar, y lo más importante y el mensaje principal, tomar sus medicamentos de acuerdo a las indicaciones médicas. Si un médico le dice que es cada 8 días, debe ser cada 8 días. Si dice que la tableta de ácido fólico es todos los días, la tableta de ácido fólico debe ser todos los días. Si el médico le dice que el tratamiento es cada mes, se debe aplicar cada mes para poder hacer que el tratamiento sea realmente efectivo. Ya finalmente, para terminar, en la siguiente presentación, muchos de ustedes están en tratamiento tópico, ya sea con betametazonas crema, clobetasol, Daivobet, gel, ungüento, pueden estar con clobetasol champú, algunos de ustedes pueden estar con metotrexato tabletas, otros están con metotrexato subcutáneo, otros están entonces ya pasaron a los biológicos, algunos están con adalimumab, otros están con etanercept, algunos están con secukinumab, otros con ixekizumab, otros con Guselkumab, por ejemplo. Toda esta lista, ¿por qué la menciono? Es para que sepan que hay muchas alternativas de medicamentos. Sin embargo, esto no quiere decir que porque como haya muchas alternativas, nos relajemos para que el medicamento que estemos recibiendo vaya a perder la efectividad. Entonces, si hay varias alternativas, pero no son alternativas ilimitadas. Y dado que no son alternativas ilimitadas y que esta enfermedad es una enfermedad crónica para toda la vida, pues hay que hacer que todas estas alternativas nos duren para toda la vida. Porque si el día de mañana hacemos de que el tratamiento tópico no funcionó, ni el tratamiento oral funcionó,
y empezamos que un biológico no funciona y el otro tampoco porque lo utilizamos mal, pues al final se nos van a agotar las posibilidades para lograr controlar esa psoriasis. Por lo tanto, en el peor de los casos, podríamos llegar a un momento en el cual hemos recorrido todo, inclusive todos los biológicos, y por el uso inadecuado del medicamento, pues no lograr controlar la enfermedad y el paciente tiene 40 años. Entonces, ¿cuántos años, o 50 o 60, cuántos años le faltan entonces con una enfermedad sin poderse controlar porque utilizó inadecuadamente el medicamento? Entonces, una reflexión para tener en cuenta de que el paciente con psoriasis tiene muchas alternativas, pero no son alternativas ilimitadas y su enfermedad, si es una enfermedad que es para toda la vida. En cuanto a los medicamentos biológicos, tener en cuenta que estos medicamentos biológicos son de alto costo. Hay medicamentos que superan el millón, superan los 5 millones, porque realmente son una tecnología supremamente avanzada y son medicamentos muy nuevos. Por ejemplo, en esta imagen de los primeros que salieron fue el Etanercept, el adalimumab. De los últimos que han salido está risankizumab, guselkumab. Y a medida que salen los nuevos, evidentemente son mucho más costosos. ¿A qué quiero llegar? Es para que seamos conscientes de que los pacientes, especialmente aquellos pacientes que están en tratamiento biológico, tienen la fortuna de recibir un tratamiento sumamente costoso en estas condiciones en las cuales está el país en un sistema de salud que está tan debilitado. Entonces, si ustedes reciben estos tratamientos, es importante que sepan que son muy afortunados a comparación de muchos otros pacientes que solo reciben durante toda su vida cremas o productos tópicos, sin decir que los productos tópicos no sean buenos. Pero hay que sentirse afortunados de recibir estos tratamientos biológicos porque son sumamente costosos, que productos como el Etanercept son una aplicación, una jeringa cada semana, o otros como el Humira cada 15 días, pero igual son medicamentos sumamente costosos. Así que si ustedes los reciben, por favor, valorarlos, utilizarlos, cumplir con la frecuencia de administración, cumplir con las recomendaciones en cuanto al almacenamiento. En caso de que el producto Audifarma se los lleve a su casa, cumplir con el almacenamiento en cadena de frío, en caso de que sea biológico que requiera cadena de frío. Entonces, cumplir con todas esas recomendaciones que hacen que protejamos al medicamento para que cuando ustedes lo utilicen les sea realmente efectivo. Y finalmente, durante la aplicación, que se haga adecuadamente por parte de ustedes o de su acompañante, pues contribuyan a que el tratamiento sea efectivo. En caso de que ustedes llegasen a tener dudas en relación a el almacenamiento de sus medicamentos, en cuanto a la aplicación de los medicamentos o algún aspecto de toda esta cadena, pues puede contar con nosotros para poder resolver esas dudas, ya sea preguntándole directamente al dermatólogo y él nos remitirá a nosotros el caso y los llamaremos para darle una educación específica en sus dudas, o simplemente esperar cuando los programen una consulta con químico farmacéutico, en mi caso, para poderles instruir adecuadamente en algunas dudas que tengan. Listo, esta es la información que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y sus preguntas en caso de que las tenga. Vale, David, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado en esta transmisión. Creo que ha sido bastante interesante. IPS especializada, cuidando de tu salud.